Primero que todo, buenas tardes, mi nombre es Racet Barcia y hoy voy a hablarles sobre José Eleazar López Contreras y sus partidos políticos. Este fue el 32º presidente en toda la historia de Venezuela, tomando el mandato el 17 de diciembre de 1935 y terminando su mandato el 5 de mayo de 1941. Durante su mandato se vio muy usado el método del autoritarismo, que fue usado anteriormente por Juan Vicente Gómez, su antecesor, durante la presidencia. Otro dato es que durante su gobierno se promulgó la Constitución de 1976, un año después de haber tomado su mandato durante la presidencia. Una de sus principales acciones o logros, como se le pueda conocer, es por ejemplo la fundación de la Guardia Nacional Bolivariana, que esta la hizo post el paro petrolero que presentaban las industrias hacia su persona y hacia su mandato. Y también al cabo de él también creó lo que se conoce hoy día como el Banco de Venezuela, que fue el primer banco fundado y creado para poder monetizar el país y los bienes de cada empresa y o persona que quiera prestar de sus servicios. Los partidos los partidos políticos. Aquí después de su gobernación nace lo que hoy conocemos como el Partido Democrático, que en su momento era el PPG, Partido Político del Gobierno, que fue un movimiento principalmente apoyado por los que eran simpatizantes del gobierno de Eleazar López Contreras para poder lanzar a las elecciones al general Isaías Medinas. Y durante poco tiempo después, varios grupos de política, etcétera, del pueblo querían unirse para fortalecer este movimiento, para crear un liderazgo entre sí a favor del expresidente Eleazar López Contreras. En ese momento ya no era presidente porque las elecciones de 1941 ya las había ganado Isaías Medina. Soy Alessandra Silvera y les voy a hablar sobre Isaías Medina Angarita. Isaías Medina Angarita nació el 6 de julio de 1897 en San Cristóbal. Fue ministro de Guerra y Marina en el gobierno del presidente Eleazar López Contreras y se separó de dicho cargo en 1941 para emprender hacia el camino de la presidencia de la República y le dio inicio a su candidatura el 3 de marzo de 1941. Su gobierno se caracterizó principalmente por una clara visión democrática, donde le dio cabida a todas las ideologías políticas. También convocó a reformas de la Constitución en cuanto a la elección de diputados para el Congreso, para que ésta se realizara de una forma más directa, así como permitir a la mujer la posibilidad de ser elegida concejal con voz y voto. Isaías Medina Angarita impulsó durante su mandato 3 reformas que ayudarían para el desarrollo económico del país. La primera es la reforma fiscal, la cual demanda el pago de tributos de acuerdo a la posición del contribuyente, favoreciendo al sector de menor ingreso. Luego, la reforma de la industria petrolera, que aumenta la vigencia de la concesión a las empresas extranjeras, con la nueva ley de hidrocarburos de 1943. Y por último, la reforma agraria, la cual dejó en el último mes de su mandato, con una visión de impulsar la incorporación del agro en el aparato productivo del país. El general Medina Angarita no llega a cumplir su periodo presidencial, ya que este se ve interrumpido un año antes de entregar la presidencia por un golpe cívico-militar contra su gobierno, principalmente encabezado por Rómulo Betancourt, y después de la suspensión de su exilio, Medina regresa al país y muere el 15 de septiembre de 1953 en Caracas. El 23 de enero de 1958, un movimiento cívico-militar derrocó el gobierno de Marcos Pérez Jiménez, quien abandonaría el país con rumbo a la República Dominicana. Abordó el avión presidencial La Vaca Sagrada. El antecedente más cercano de dicho conocimiento se produjo el 1 de enero del mismo año, cuando aviones de guerra surcaron los cielos despertando toda Caracas. El asombro fue muy mayúsculo, incluso para los propios partidarios del gobierno, ya que hacía exactamente un mes se había efectuado para prolongar el mandato de Pérez Jiménez, darle cierta solidez a su régimen y ante todas las Fuerzas Armadas. Sin embargo, a pesar de que el lanzamiento fue de elevado, a medida que se fueron revelando los nombres de los implicados, se pudo apreciar cuando se extendió y profundo el malestar entre los oficiales de las 3 fuerzas. Por tal motivo, aunque el golpe fracasó, no fortaleció al gobierno, sino que aceleró el proceso de deterioro que terminaría en 23 días más tarde que su caída. Esto último fue producto de una acumulación de posiciones que al final convirtieron el derrocamiento de la dictadura en una causa nacional.
Soy Arela Carrasco y les voy a hablar sobre Rómulo Gallego. Rómulo Gallego fue electo presidente en diciembre de 1947, pero no empezó a ejercer su cargo hasta el 15 de febrero de 1948. Cabe destacar que este fue el primer presidente electo de manera democrática por voto seguro, directo y universal. Rómulo Gallego, debido a su corto periodo de presidencia, que duró aproximadamente 9 meses, no pudo hacer grandes reformas y obras en el país, pero sí logró crear y reformar leyes. Fue derrocado en diciembre del mismo año por la Junta Militar encabezada por Carlos Delgado y destituido de su cargo. De gobierno de 1948. El golpe de Estado del 24 de noviembre de 1948 fue una insurrección de militares y políticos en contra del presidente venezolano democráticamente electo Rómulo Gallegos, que fue derrocado y obligado a exiliarse, y en su lugar se instaló una junta militar presidida por Carlos Delgado Chalbaud, el cual lo integraron el exministro de Defensa de Gallegos, coronel Carlos Delgado Chalbaud, los tenientes coronel Marcos Pérez Jiménez y Luis Llovera Páez. Mi nombre es Carla Montañez y les hablaré un poco sobre el presidente Marcos Pérez Jiménez. Nació en el municipio Michelena, Táchira, Venezuela, el 25 de abril de 1914. Murió el 20 de septiembre del 2001 y fue un militar político venezolano. Presidente número 42 de Venezuela entre el año 52 y 58. En el 45 logra su primera figuración pública al participar en el derrocamiento del gobierno del general Isaías Medina Angarita. 9 meses después, siendo ya teniente coronel, el 24 de noviembre del 48, Jiménez participó en el derrocamiento del presidente Gallegos, integrando una junta militar del gobierno junto a Carlos Delgado y Luis Llovera Páez. Hasta el diciembre del 52 ejerce como ministro de Defensa y luego asume la presidencia provisional de la República. Su gobierno fue considerado una dictadura autoritaria y personalista que silenció las fuerzas de la oposición y prohibió los principales partidos políticos, tanto de la derecha como de la izquierda. Cerró medios impresos que criticaron e impuso la censura en la radio y la televisión. Durante su gobierno, un gran número de sus detractores fueron perseguidos, torturados, asesinados y encarcelados sin cargo alguno o por sospecharse su oposición al gobierno. A pesar de estar descontento con su régimen del gobierno, Jiménez tenía intenciones de permanecer en el poder mediante el plebiscito, lo que produjo una ola de protestas populares que concluyeron con su derrocamiento por un movimiento cívico-militar, lo que obligó a huir rumbo hacia República Dominicana, protegido por el dictador de ese momento. Muchas gracias.